Hola, profe, soy María Alejandra Casanova de su clase Semiótica Narrativa y voy a comenzar con el segundo podcast hablando de las figuras y los temas. Bueno, antes que nada, las figuras y los temas tienen una relación bastante estrecha. Las figuras representan al tema en cuanto a todo lo que puede sentirse, ya que estos pertenecen al nivel de la expresión, al plano de la expresión. Y así como nosotros podemos identificar a partir de un tema diferentes figuras, se pueden identificar a partir de una figura diferentes temas. Su relación es complementaria y ambas se nutren en tal modo de que crean contextos temporales, espaciales y actanciales en diferentes situaciones, historias. Y bueno, siendo el tema abstracto, algo abstracto, las figuras le otorgan la posibilidad de poder ser percibido a través de los sentidos. Y bueno, por ejemplo, tengo un ejemplo de Buscando a Nemo, que si tenemos a la figura, la inmensidad del océano, podemos percibir los temas fe, insistencia, amor de padre, todos estos a raíz de la figura inmensidad del océano. Y, y bueno, nada, eso es todo. La utilidad de los temas y las figuras recae en el hecho de que nos pueden servir para analizar spots publicitarios y producciones cinematográficas y así también poder entender mejor la temática de estos y cómo se expresan los temas en estos. Bueno, ahora vamos a hablar del programa narrativo. La utilidad de este recae en el hecho de que nos permite entender las transformaciones de los sujetos. Por ejemplo, nos permitiría analizar la transformación de un personaje en alguna película a raíz de su conjunción o disjunción con un objeto de valor. Con esto entendemos, con conjunción, el pasar de un sujeto de el no tener un objeto de valor a tener un objeto de valor, que es el objeto que él desea. Y con conjunción, y con disjunción, perdón, es lo contrario, que pasa de tenerlo, tener el objeto de valor, pasa a no tenerlo. Según Greimas, existen dos tipos de sujetos, que son el sujeto de estado y el sujeto de hacer. El sujeto de estado es aquel que tiene esas transformaciones y el sujeto de hacer es el que es definido por su performance a lo largo de la historia. El performance lo voy a explicar más adelante, pero básicamente es poder lograr obtener este objeto de valor, ¿no? A lo largo del recorrido. Bueno, por un lado tenemos el programa narrativo de base y el programa narrativo de uso. El programa narrativo de base consiste en la transformación de estado más importante de todo el relato. Y el programa narrativo de uso consiste en el por qué se da el programa narrativo de base. El programa narrativo de uso vendría a ser como la causa y el programa narrativo de base vendría a ser como el efecto. Siguiendo el ejemplo de Buscando a Nemo, por ejemplo, la transformación más importante, es decir, el programa narrativo de base, vendría a ser la conjunción de Marlene con Nemo, que pasa de no tener a Nemo porque se pierde y pasa a encontrarlo y pasa a estar con Nemo. Y bueno, el programa narrativo de uso podría ser la disjunción de Nemo con su clase en el momento en el que se pierde, ¿no? Como que pasa de estar con la clase a estar sin la clase y a perderse en el océano. Y la conjunción de Marlene con Dory, que no la conoce y en su recorrido la encuentra, entonces pasa a estar sin Dory a estar con Dory. Y bueno, estos dos eh, ayudan a que Marlene pueda concretar la transformación más importante, que es encontrar a Nemo. A raíz de estas dos es que se da toda la trama de la historia. En cuanto a la fase del programa narrativo, el programa narrativo tiene 4 fases. Entre las centrales están el performance y la competencia. El performance, como ya lo dije, consiste en todas las acciones que el sujeto lleva a cabo para poder conseguir el objeto de valor. Y la competencia son estas cualidades, estas capacidades que posee el sujeto para poder lograr estas acciones y alcanzar el objeto de valor. Esta se basa en las modalidades del deber hacer, querer hacer, saber hacer y poder hacer, ¿no? La competencia se va armando a lo largo del relato. Por ejemplo, algunos sujetos pueden no tener el deber hacer al inicio de la historia, pero lo adquieren con un objeto de valor modal que se lo da. Este objeto de valor modal sería el que cambia, el que
permite la transformación de este sujeto. Un ejemplo podría ser cuando una mamá le deja una tarea a un niño, ¿no? Esas tareas vendrían a ser el valor modal que adquiere el niño, que al principio no tenía tareas y después sí. Entonces, de este modo, adquiere la modalidad del deber hacer. Bueno, entre las frases extremas tenemos a la manipulación y a la sanción. La manipulación consiste en la acción de un sujeto sobre otro sujeto para que haga algo, ¿no? Aquí tenemos dos posiciones. Uno, que es el hacer interpretativo, que es el de quien adquiere esta manipulación, y el hacer persuasivo, que es el del manipulador, que quiere que este sujeto haga algo. El hacer persuasivo, este sujeto puede o no aceptar la manipulación. Ahí depende de que la manipulación se ejecute o que sea fallida. Tenemos 4 estrategias de manipulación. La primera, que es la tentación, que consiste en el poder querer, que es que un sujeto puede hacer que otro sujeto quiera hacer algo. Tenemos como ejemplo Grease, por ejemplo, que al final de la historia Sandy, con su belleza, puede lograr que Danny se dé cuenta de la novia que tiene y que quiera cambiar para poder seguir con ella. Entonces aquí Sandy, a través de su belleza, la belleza le da la posibilidad, le da ese poder que tiene sobre Danny para que él quiera cambiar. De ahí tenemos a la intimidación, que es el poder de ver. En ese sentido, un sujeto puede hacer algo para que otro sujeto deba hacer algo. Este tema se ve bastante en las películas, por ejemplo, de secuestros, que tienen temas de secuestros, en el que un sujeto, por ejemplo, secuestra a una niña y al tener a la niña secuestrada, puede hacer de que el papá de la niña deba recolectar dinero para poder salvarla. La tercera estrategia es el de la provocación, que es el saber deber. Es cuando un sujeto sabe algo sobre otro sujeto y que éste lo use para que éste deba hacer algo, ¿no? Por ejemplo, se ve en las películas de Marvel, en las que sale Hulk, cómo algunos personajes saben estimular ese enojo en Bruce Banner para que éste se convierta en Hulk, ¿no? Y bueno, la última, que es el de la seducción, que es el saber querer, que consiste en que un sujeto sepa cómo hacer que otro sujeto quiera hacer algo. Normalmente se ve en los temas de seducción como tal, ¿no? Cuando una chica quiere relaciones sexuales o algo así. Un ejemplo de la actualidad puede ser Andrés Vice, como le hablamos en clase, que a través de sus videos, ¿no? Él como que sabe que a través de sus videos puede hacer que las chicas quieran seguir como que este juego sexual a través de las redes. La manipulación permite que se den contratos, ¿no? Tenemos 3 tipos de contratos, que son la unilateral, bilateral y multilateral. La unilateral consiste en que uno de los sujetos emite una proposición y el sujeto al que se le emite adquiere un compromiso hacia esta, ¿no? Es, por ejemplo, el ejemplo de la mamá que di hace un rato, de que la mamá le da tareas al niño, ¿no? Entonces, eso es una clase de contrato. Y de ahí tenemos el contrato bilateral, que se da cuando ambos sujetos se proponen lo mismo y asumen los mismos compromisos. Este es un ejemplo de Tinder, que todas las personas que entran a Tinder aceptan los mismos compromisos y tienen las mismas intenciones, ¿no? Que es como que conocer pareja o conocer gente, no lo sé. Y bueno, la tercera, que es el contrato multilateral, que son ya varios sujetos que adquieran diferentes roles y que bueno, nada, tienen diferentes funciones. Eso se ve en Avengers, por ejemplo, que todos se juntan con un solo objetivo para poder salvar al mundo, ¿no? Tienen como que un pacto. La última fase es la sanción, que consiste en la consecuencia del performance del sujeto. El sujeto puede ser juzgado positivamente o negativamente. Y esta sanción puede ser de 2 tipos, cognoscitiva o pragmática. La cognoscitiva consiste más que todo como
como dice, cognitiva en lo mental, pueden ser, por ejemplo, las críticas, las opiniones que se tienen o las críticas que se pueden ver en redes sociales, por ejemplo, a raíz del asesinato de George Floyd, todas las críticas que hay en contra del policía americano que lo mata y, y bueno, todas las críticas y opiniones que se generan como que atacando al policía, ¿no? Y bueno, la pragmática ya es cuando se lleva a la acción. Por ejemplo, pueden ser la manifestación de esta posición contra el policía americano expresado ya en huelgas, ¿no? Como que en el mismo acto de las huelgas que la gente sale a protestar en contra del racismo y así. El último tema del que hablaré en este video es el de la enunciación. La enunciación consiste en darle sentido a un discurso a través de la selección y organización de los valores y de los roles actanciales. Aquí es donde recae la utilidad de la enunciación, ya que ésta le otorga un sentido al discurso, ¿no? Este acto de sentido de la enunciación siempre va a ser un acto único. Cuando nosotros vemos una película un día y la vemos una semana después, este acto va a ser único porque no se va a volver a repetir, porque no siempre percibimos diferentes detalles nuevos que tal vez no habíamos percibido la primera vez, o le brindaremos un sentido diferente a la película, o pensaremos en otros aspectos que no habíamos pensado. En el acto de la enunciación tenemos dos roles, que es el que enuncia y a quien se le da el enunciado. El que enuncia es el enunciador y a quien se le da el enunciado es el enunciatario. Ambas son entidades gramáticas y del lenguaje. Cuando se da, por ejemplo, un enunciado, el enunciador enunciatario debe tener las capacidades necesarias para poder comprender el enunciado. El ejemplo que da García Conto en la lectura que hemos leído es que, por ejemplo, si un hispanoamericano recibe una carta de un chino que está en chino, eh, no se hará la acción porque el hispanoamericano no va a entender lo que dice la carta. Entonces, el hispanoamericano no le va a atribuir ningún sentido. Para terminar, voy a explicar el enunciado con un ejemplo de la película Titanic. El enunciado está articulado por actores, espacios y tiempos. Los actores son el yo, el tú y el él, que ahorita los voy a explicar. Y los espacios son el aquí y el allá. Y el tiempo consiste en el ahora y en el entonces, ¿no? Bueno, en cuanto a actores, el yo vendría a ser el narrador, que sería Rose, porque es la que narra toda la historia. El tú vendría a ser el buscador de tesoros, que es a quien Rose le narra la historia. Y el él vendrían a ser los personajes de la historia, que son Jack y también la misma Rose en ese entonces, ¿no? De ahí, en los tiempos, el aquí vendría a ser el momento en el que Rose está contando la historia a los buscadores del tesoro, que es cuando se encuentran en un submarino. Y el entonces vendría a ser 1912, en todo el momento del hundimiento del Titanic. Y bueno, después están los espacios. El aquí vendría a ser el submarino en donde se encuentra Rose narrando la historia. Y el allá vendrían a ser todas las instalaciones del Titanic. Como todos podemos ver en la película, existen ires y venires. Es decir, el pasar de tiempos y espacios de un determinado momento a los de otro determinado momento, que consistiría en cuando Rose está narrando la historia y en el momento en el que se da la historia, que sería en 1912. Esto se explica a partir de dos mecanismos, que son el desembrague y el embrague. El desembrague consiste en pasar de la hora al entonces, es decir, el momento en el que está hablando Rose en el submarino con los buscadores del tesoro y cuando comienza a narrar la historia y vienen los recuerdos. Y el embrague vendría a ser lo contrario, cuando está narrando la historia y cuando se pasa a la hora que vendría a ser cuando Rose está narrando la historia.